Me pedía al padre Luis Alfonso, ya lo conocen, estuvo ya hace 2 años en la convención, nos dio una charla sobre su libro, Los forjadores de la fe en México, los forjadores de México, y ahora le pedí que fuera un poco más específico sobre los sacerdotes, ¿verdad?, de Cristo Rey, los sacerdotes mártires. Entonces ha preparado esta charla, y agradecemos mucho. Recuerden que el padre Luis Alfonso es licenciado en filosofía, pero es doctor en teología, y su tesis fue precisamente sobre los mártires de la guerra cristera. El martirio en México. El martirio en México. Pero después se ha seguido profundizando en el tema general de la fe en México, en la historia de la fe en México, de los primeros evangelizadores, los primeros misioneros, etc., ¿no? Pues realmente hay que aprovechar esto porque él les va a platicar. Estamos por comenzar el año, ¿verdad?, los 100 años de inicio de la guerra cristera, el año que viene, y está preparando un congreso muy importante. Ya habló con el presidente de los obispos, hay todo un plan de que no sea solo un evento, sino varios eventos, en Guadalajara, lugares del Bajío, México, para volver a recordar nuestros orígenes, de que somos hijos de la sangre de los mártires. Entonces, le agradecemos al Padre su preparación. También recuerden que el Padre es experto en temas de formación humana. Y toda esta cosa que hemos vivido en el sacerdocio en los últimos años, muchas veces por falta de formación humana. Esto viene por los problemas del campo moral y espiritual. Entonces, el Padre ya ha dado muchos cursos sobre la formación humana en seminarios y a presbiterios, y ha sido muy valioso y muy valorado. Para que también lo tengan en cuenta cuando hablan con el obispo, con el creador de los seminarios. Este curso de formación humana que ha dado varios seminarios es fundamental, ¿no? Y el Padre es experto, tiene 2 libros escritos sobre los valores y virtudes humanas. Entonces, le agradecemos a todos los cursos su trabajo y su preparación de esta charla. El Padre y el apetito también para la comida. Entonces vamos a hacer un pequeño viaje en la historia de nuestra iglesia y muy concretamente de la historia de nuestro país, en México. Tenemos hermanos de Centroamérica, pero también creo que les va a interesar conocer un poco más de la historia de esta nación. Y bueno, el padre Alfonso ya lo adelantó. Hoy en la mañana de Roma, pues 23 hermanos legionarios de Cristo, nuevos sacerdotes para la iglesia, qué regalo de Dios en este año jubilar. También, y estaba pensándolo justamente, hace 25 años que nació Logos. Y hace 25 años, en mayo del 2000, en Roma, tuve la gracia de estar ahí. No sé si también el padre Alfonso, uno de los padres, también estaba en Roma. Bueno, yo estaba todavía allá en Roma pues justamente en este tiempo de doctorando, en el año 2000. Y entonces en la canonización que hizo el Santo Padre Juan Pablo II de 25 mártires de Cristo Rey, quiero puntualizar, lo correcto es decir son mártires de Cristo Rey, no mártires cristeros. Ahora lo explicaré bien por qué. 22 sacerdotes y 3 seglares, 25 santos de la Iglesia de México y mártires, hace 25 años. ¿Cuándo nació Logos? Hace 25 años. De algún modo, Logos, que se dedica a los sacerdotes, es fruto, de algún modo también misterioso, Dios lo sabe, de la sangre de estos mártires, sobre todo de nuestros sacerdotes. Y el primer director legionario de Logos, el padre Miguel Romeo, paz descanse, compañero del padre Alfonso y un servidor, entramos juntos a la legión, pues hace 25 años, ¿verdad? El padre murió en Suiza, en un accidente trágico, pero pues también hace 25 años, y en fin, son varias coincidencias que podríamos decir que son diosidencias, siempre es la providencia de Dios. Y efectivamente, ya lo adelantó el Padre, el próximo año, con el favor de Dios, se cumple un siglo de la cristiada, de este gran acontecimiento histórico de la defensa de la fe de los católicos mexicanos de nuestra iglesia, defensa de la fe y de los derechos humanos. El tema es, por tanto, los sacerdotes mártires de Cristo Rey. Ahora, para llegar ahí, simplemente permítanme, vamos a ir enfocando en la historia. Es historia y por eso tenemos que conocer un poco más los hechos, su cuadro histórico, etc. Bueno, del 1926 al 29 se dio esta
epopeya cristera o guerra cristera, que fue la respuesta de los católicos de México. El 98% de la población de hace un siglo en México era católica, y por tanto era una agresión de los gobiernos anticatólicos, masones, jacobinos, etcétera, contra, no solo contra la iglesia jerarquía, contra México, contra los católicos, porque cuando decimos la iglesia, ¿quién es la iglesia? Somos todos, ¿no? Ustedes son la mayoría, los laicos, ustedes son el 98,7% de la iglesia. Los consagrados somos ese 1, y poquito más, nada más. Consagrados, o sea, sacerdotes, desde el Papa y hasta las religiosas consagradas. Más del 98% de la iglesia son ustedes, los laicos. Entonces fue una agresión directa de un gobierno de espaldas a su pueblo, que atacó lo más valioso del alma de México, la fe católica. Y entonces vamos a hacer este recorrido breve en 4 puntos, pero centrándome en el hecho de los mártires. Por tanto, hace un siglo también aquí en México hubo una persecución religiosa muy cruel. El padre Patrick nos habló de San Rafael Lícer, él vivió esa época muy dura, y fue prácticamente desde la muerte trágica de Madero, con el gobierno de Carranza, y no terminó hasta antes del gobierno de Ávila Camacho, por tanto, Lázaro Cárdenas, y sobre todo los 2 presidentes sonorenses, pues Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ese es el marco histórico e ideológico, la Revolución Mexicana, que en 1917, sin necesitarlo el país, Carranza como presidente, toma la Constitución de Juárez de 1857 y la revisan, pero la empeoran. ¿Sí? En 1917 en Querétaro se reunieron los constituyentes para esta nueva Constitución, que es la que actualmente nos rige. Y los artículos de la Constitución más anticatólicos los redactó un ex seminarista. A ver, los ex son los peores. Francisco Mújica, que había sido seminarista de Zamora. Hombre culto, preparado, sabía latín, todo eso, pero obviamente no llegó al sacerdocio, pero luego pues se tornó en un ex furibundo. Pues él fue el que redactó estos artículos de esta constitución anticatólica, antimexicana, yo lo llamo así. En esa constitución de Querétaro, esos constituyentes no hubo un solo representante católico, había un partido católico mexicano, de efímero trayectoria, y antes de que naciera el PRI, pero entonces no había un solo representante del 98% de la población mexicana. Tengan ese dato en cuenta, eso ocurrió en 1917 en Querétaro. Los gobiernos sucesivos, al de Carranza, Obregón y sobre todo Plutarco Elías Calles, de Guaymas, Sonora, fueron los peores, ¿verdad? Los que apretaron cada vez más y se erigió en una auténtica persecución religiosa. ¿Y qué hizo el pueblo mexicano? Pues levantarse en armas. ¿Para qué? Para defenderse. Por eso, para mí, y no lo es en absoluto una rebelión de católicos rebeldes, no eran rebeldes, eran ciudadanos, como ustedes y yo, que se levantan para defender sus derechos humanos, el derecho a la vida y el derecho a la libertad religiosa, 2 de los derechos más importantes del ser humano. Derechos humanos, defensa. Plutarco Elías Calles recibió en el año 26 a una representación de obispos que trataron de hacerle entender a ese señor que en otros aspectos era un hombre formado, frío, político, militar, pero en el tema religioso era un fanático. No reflexionaba, no había modo. Entonces Calles los retó y le dijo a los obispos: ustedes, obispos e iglesia, solamente tienen 2 caminos y en ellos el gobierno está preparado. La Constitución, de la cual, las leyes de las cuales no voy a rebajar nada, o las armas, prácticamente. Entonces el que provocó la persecución y la respuesta fue el gobierno, tristemente. Y entonces, ¿qué hacen los católicos? Levantarse en armas para defenderse. Movimiento de defensa de sus derechos humanos. Eso fue la Cristiada, cuyo núcleo fue de esos 3 años, del 26 al 29. Durante esa persecución, no solamente durante la Cristiada, hubo mártires, los ya canonizados y beatificados, y otros que estarán todavía en camino, y otros quizás desconocidos que, pues aunque la historia, nosotros los hombres no les demos su lugar, pues Dios sí les ha dado su lugar en el cielo.
Pero los mártires son, por eso yo hice ese estudio, esa fue mi tesis doctoral, el martirio en México durante la persecución religiosa, estando en Roma. Cuando una iglesia engendra hijos mártires, esa iglesia llega a su plena madurez. El mártir es el testigo máximo. De hecho, mártir en griego significa testigo, confesor de Cristo, de la fe. Cuando hay mártires en una iglesia, llega a su madurez, a su plenitud. Y la sangre de esos mártires, como bien apuntó en el siglo IV Tertuliano, padre de la iglesia griega, sanguis martyrum semen Christianorum. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Logos, para mí, es fruto un poco también de la sangre de nuestros mártires, de nuestros santos ya canonizados. Vamos a centrarnos entonces en algunos de estos mártires. Muchos hubo, pero el Padre quiere que hable sobre todo de los sacerdotes, de algunos sacerdotes. Y como os digo, son mártires de Cristo Rey, no mártires cristeros. ¿Por qué? La cristiana fue una guerra civil, en su esencia. Hubo como 100.000 muertos, fíjense. Jan Meyer, el gran historiador francés, el mejor conocedor de esta época histórica, tuvo que venir de Francia y estudió aquí, investigó, una gran labor de Jan Meyer, calcula unos 100.000 muertos en el campo de batalla, unos 70.000 soldados federales y cerca de 30.000 cristeros muertos en la batalla, sin contar a los laicos, que pudieran ser casi otros 100.000. Una guerra muy mortífera, dentro de la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana, México perdió 1 millón de pobladores, entre los muertos y los que emigraron a Estados Unidos, sobre todo. En un país que tenía 19 millones de habitantes, 1 millón de habitantes menos es muchísimo. Si esto fuera hoy, con 130 millones de habitantes México, y digamos que la revolución fuera en esta época, México perdería al final de esa etapa 6 millones de pobladores. Es muchísimo. Bueno, entonces en la guerra, en la cristera, que fue una guerra civil, hubo víctimas de un lado y de otro. Inocentes, culpables. ¿Tal? Entonces, ¿todos los que murieron como cristeros son mártires? No. Murieron defendiendo la fe, la gran mayoría, pero no son mártires por el hecho de haber muerto. Son mártires los que murieron confesando su fe, Cristo Rey. Les quitan la vida, ellos dan el testimonio de fortaleza hasta el final, de fe y amor, y casi todos murieron gritando viva Cristo Rey. Por eso, de hecho, el nombre de cristeros es el nombre despectivo que les dieron los soldados federales a los combatientes, porque ellos no se llamaban cristeros en su origen, se llamaban Guardia Nacional, Ejército Liberador, fíjense. Así se llamaban, Ejército Liberador, viva Cristo Rey y viva México. Entonces, al entrar en combate y al morir, gritaban viva Cristo Rey. Los soldados federales, al escucharlos, decían, ahí vienen los Cristos Reyes, tales por cuales, ¿no? Les añadían más cositas. Y por simplificar, quedó en cristeros. Cristeros, nombre que les dan los federales a los combatientes, que se llamaban Guardia Nacional o Ejército Libertador por Dios y por la patria. Bien, entonces ahí está en esta imagen, rectángulo en negro, es todo el marco histórico grande de todo el amplio periodo de la Revolución, desde la muerte de Madero hasta casi el fin de la gobernación de Lázaro Cárdenas. El huevito en verde claro es la persecución religiosa, que abarca toda esa época prácticamente. Hablaban de Rafael Guízar Valencia. La persecución continuó, por ejemplo, en Veracruz. Adalberto Tejeda, fue terrible. ¿Qué decir del peor de todos? En Tabasco, Tomás Garrido Canaval se ganó la laurea de los peores perseguidores. En Chihuahua, también, donde era su hermano obispo Antonio Guízar, pues ahí estuvo un tal Quevedo y así, ¿no? Según el gobernador local, a cual más era unos más y otros menos enemigos acérrimos y perseguidores. En el núcleo está la guerra cristera, que duró 3 años, quedó trunca, porque eso no hubo verdad, los cristeros no perdieron esa guerra. Tampoco la ganó el gobierno federal, porque estaba llamada a prolongarse. Era una guerra de guerrillas ya en la práctica. Los cristeros se hicieron más férreos, más aguerridos, y no los derrotaba el gobierno federal, porque siendo México un país tan montañoso y tan diverso en orografía, pues ellos
dominaban el campo y de ahí no lo sacaban. Nuestra nación no se puede entender sin la Santísima Virgen de Guadalupe, 1531. Nos estamos preparando para el gran centenario en el 2031. Guadalupe es el bautismo de México. La nación es cristiana católica y su bautismo fue allí. Y Cristo Rey, que está pues en el centro geográfico a 20 kilómetros de León, en Guanajuato, ahí está el gran monumento y santuario de Cristo Rey. Bueno, entonces decía, toda esta época es y ha sido muy mitificada, porque la historia oficial pues siempre ha sido así, ¿no? La historia la escriben los vencedores. El primer gran ejemplo histórico fue Julio César, el vencedor de los galos, y él escribió De Bello Gallico, la guerra de los galos. Estudiamos en latín, ¿me acuerdo? En humanidades. Y entonces, pues él no tendría nadie que le hiciera sombra, pues él escribió como vencedor. Y puso pues todo a favor de César y de los romanos. La historia la escriben los vencedores. Y el gobierno resultante vencedor de la revolución, pues fue el PRI. Por eso han mitificado a los héroes oficiales. Por ejemplo, Francisco Villa, que realmente fue un bandido y un asesino y un ladrón, pasa como un héroe oficial. El 2023, el gobierno del señor anterior, ¿verdad?, incalificable, pues le dedicó el año de Pancho Villa, el revolucionario de los pobres. Vaya por Dios. En Chihuahua estaban indignados porque pues ahí es donde hizo sus tropelías y bandidaje, ¿no? El que robaba a los pobres y que mataba a todo mundo. Francisco Villa. Y así otros. Y ya mencioné, ahí están los presidentes, los vencedores de la revolución, al fin y al cabo. Que aunque están en el hemiciclo de la revolución en la Ciudad de México con letras doradas, como héroes, pero el héroe fulano mató al héroe tal, ¿no? Para quedarse. Quítate tú para ponerme yo. Realmente era esa, ¿no? En la silla presidencial. Quítate tú para ponerme yo. Y así que, pues, el héroe tal mató al héroe cual. Carranza, el de Coahuila, y los dos sonorenses, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, ahí está abajo firmando este señor, Plutarco Elías Calles, que de verdad era un señor fanático en temas de la religión. No lo digo yo, les digo una advertencia. Yo como historiador, todo lo que digo lo tengo que justificar en libros, en autores que he leído, porque yo no viví esa época y por tanto, ¿de dónde sabes eso? De los libros anteriores. Ahí, por eso mis libros pues tienen todas las citas. Y por ejemplo me traje este buenísimo que me va a servir al final para dar unas citas importantes. León Cristero. El diplomático francés de la época de Calles, creo que Eugène Lagarde, tuvo muchas conversaciones con Calles de todos los temas políticos, económicos. Era un hombre, era un diplomático, era un político, pero dice, en el tema religioso Calles perdía totalmente los estribos, golpeaba la mesa, bueno, y tantas cosas. Ahí está frutos de la revolución, persecución religiosa. Todas las fotos son históricas. A los carrancistas la gente les llamaba con sus uñas listas, porque tenían la curiosa costumbre estos señores de que donde iban, pues arramblaban con todo lo que podían, ¿no? Con sus uñas listas. Robaban el ganado, saqueaban las casas, los conventos, no se diga, las catedrales, quemaban los bancos, las imágenes. Bueno, eso es persecución. Y esta, por ejemplo, esa foto es una parodia, una auténtica parodia, ¿no? No sé si están muertos los que están en el piso, pero todos los demás son carrancistas vestidos, vean, con ornamentos, y el otro trae una custodia. ¿Quién sabe si está el Santísimo? Esperemos que no. Hubiera sido pues una profanación. En el Zócalo de la Ciudad de México, en el año 21, ayer en la Santa Misa tuve la oportunidad, no lo conocía, fui a ver el museo, que está atrás de la anterior basílica. Ahora, en el Zócalo, la gente se manifiesta indignada porque este sujeto, en el año 21, Luciano Pérez, un anarquista protegido por el gobierno de Obregón, fue el que llevó unas flores, un ramo de flores, el vestido de obrero, y había dinamita. Y eso fue lo que explotó ante el altar de la Virgen de Guadalupe, de la anterior basílica, destruyendo todo, quebró incluso por la onda expansiva, quebró cristales en decenas de metros. Bueno, la Virgen pues estaba a 4 metros de altura, ¿verdad?, donde estaba la bomba. Destruyó el altar, el Cristo está doblado, un Cristo de metal macizo, y la Virgen intacta. El cristal no era blindado como ahora, de un cristal de hace más de 100 años, ¿no? Nada, pues Dios no quiso el ultraje al cuadro, ¿verdad?, la imagen.
pero la gente sí se indignó y dijo, pues ya estamos llegando al colmo de lo que está sucediendo con este gobierno contra nuestra fe, contra México. Al sujeto este lo defendieron porque pues casi lo iban a linchar y Obregón mandó un piquete para que lo rescataran y se llevaron y la culpa se le echó a los católicos, ¿no? ¿No les suena algo parecido de como pasa hoy, verdad? Cosas así. Bueno, como no había entonces diálogo, los obispos toman consultando primero a Roma, una medida inédita, suspenden los cultos. Y el día de San Ignacio de Loyola del año 1926, 31 de julio, el episcopado decreta la suspensión del culto público en todos los templos de México. ¿Por qué esta medida? Para evitar lo que quería obligar el gobierno de Calles a todos los sacerdotes y a todos los obispos, registrarse. Exactamente una copia de lo que hizo la Revolución Francesa, el registro civil del clero, ¿no? Para tenerlos controlados, obviamente. Y eso no lo permitió la Iglesia. Aquí en México dijeron todos los sacerdotes, escóndanse, ocúltense en las ciudades, algunos salieron del país y no vamos a ceder en eso. Y entonces entregaron las llaves de los templos a gente honrada de los pueblos, de las ciudades, y todos los sagrarios fueron vaciados. En esa iglesia de un pueblito de Jalisco, adornado hermosamente, pero abajo está el sagrario con una inscripción, no está aquí. Pues sí, el Señor salió. Entonces ahí ya fue la gota que derramó el vaso, y vean ustedes los primeros levantamientos que se dan espontáneos del verano del 26 a febrero del 27, cada puntito rojo, y la zona, una tercera parte del país que luego fue creciendo poco a poco. Verán ustedes cómo lo hicieron los cristeros. Formaron un grupo WhatsApp, ¿no? Para comunicarse de aquí para allá. Pues no había, ¿verdad? Obviamente que no. Las comunicaciones de hace un siglo eran otra cosa. Es muy interesante considerarlo también desde el punto de vista de la historia. ¿Cómo se comunicaban? Pues a caballo, palomas, decían gente directamente, o telégrafo, pero pues todo. Por tanto, empiezan a levantarse en armas aquí y allá para defender su fe y sus derechos humanos, la vida. La respuesta del gobierno, pues brutal. En esa vía del tren de Jalisco, vean, católicos ahorcados y colgados en los postes de telégrafo, pues para amedrentar más a la población. ¿Qué hace la gente? Pues tenemos que defendernos más. Nos impiden nuestra fe, oprimen, tenemos que cerrar los templos, sacerdotes perseguidos como animales, pues tenemos que defendernos. Y esto es la cristiada, ¿verdad? Se levantan en armas, viva Cristo Rey, y ahí está, por Dios y por la patria, ese es el lema. Esto es lo que queremos presentar, hacer conocer, sobre todo pues a las nuevas generaciones que a lo mejor no tienen ni idea de lo que pasó hace un siglo. Hombres y mujeres valientes que toman las armas para defender su fe. El que tiene la crucecita roja acá, un cotijense, Jesús Degollado Guízar, que llegó a ser el último general cristero, hermano de Maura Degollado, dije Guízar, ¿no? Jesús, sí, Guízar, hermano de Maura Degollado Guízar, madre del fundador de los Legionarios de Cristo. Entonces, pues eso está. Un cotijense le tocó también esto. Pero antes de el general había sido Enrique Gorostieta, de Monterrey, militar de carrera, y organizó muy bien a los cristeros. Cristeros, ya lo dije, fue el nombre despectivo, ¿verdad?, de los federales a los católicos levantados en armas. Hubiera sido imposible que resistieran sin el apoyo de las mujeres. Aquí honor a la mujer mexicana, ¿verdad?, que toman no las armas, pero sí el peso de toda la logística y de proveer a los cristeros en sus campamentos, en las montañas, en los volcanes, de armas, de municiones, de medicinas. Forman una gran brigada de una santa muy querida por el padre Alfonso y por Francia, Santa Juana de Arco. Ella es su patrona y son las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Hacen un juramento de fidelidad. Me pueden quitar la vida, pero yo no voy a traicionar. Por Dios y por la patria, se trata de esto, ¿no? Y sostuvieron durante los 3 años de combate, llevando eso, medicinas, municiones. ¿Quién de ustedes vio la película Cristiada, la del 2012? Bien. En general está bien la película, tiene algunos bemoles,
Pero ahí aparecen, por ejemplo, esas jóvenes muchachas que llevan bajo su vestido, les ponen esos, pues los fabricaban ellas, ¿no? Chalecos, corsés llenos de balas, municiones. 15 kilos, 20 kilos bajo su vestido y viajaban por los trenes de tercera, o en burro o a pie, como fuera, para llevar a los campamentos cristeros. Vamos a los sacerdotes, que es el tema. En México había unos 4,000 sacerdotes en aquel tiempo, quizás no llegaba, para un 98% de católicos de todo el país. Plutarco Elías Calles, entre otras cosas, por ejemplo, expulsó a más de 200 sacerdotes así de un plomazo, casi todos, poquitas excepciones eran españoles, por aplicar la Constitución, ¿verdad? Los expulsa, jesuitas muchísimos, bueno, deja desamparadas universidades, colegios, orfanatorios, escuelas. Y trajo todas las sectas protestantes que pudo. De ahí viene también el auge de muchas sectas protestantes con apoyo norteamericano, porque las trajo Plutarco Elías Calles. Los sacerdotes, los obispos les dicen: ustedes, perfil bajo, escóndanse, quítense la sotana. Fíjense, tristemente, de ahí viene el hecho de que muchos sacerdotes, sobre todo diosanos, pues se quitaron el distintivo por la persecución. Y el problema es que ahora muchos ya no se lo quieren poner, ¿verdad? Por otras cosas. De los casi 4,000, bueno, lo diré más adelante, 5 solamente tomaron las armas, solamente 5. Pero más de 100 fungieron como sacerdotes capellanes. Por ejemplo, ahí verán una foto de un sacerdote, pues en algún lugar de la montaña, celebrando la misa para las familias, para la gente. Capellanes de cristeros y de sus familias. Si contaban con algún sacerdote los cristeros, como aquí, organizaban ese día solemne, ¿verdad? La Virgen, preparaban el altar, la Santa Misa. Antes el padre, pues, confesaba prácticamente a todos, luego celebraba la Santa Misa y a irse a otro lado o a esconderse, porque pues estaban siempre perseguidos. Gente de entonces la fe, ¿verdad? Bien robusta. Este es un estandarte cristero. Vean que se llamaban Ejército Libertador. ¿Sí? No dice cristeros, sino Viva Cristo Rey, Ejército Libertador. En la Encarnación de Díaz, Jalisco, creo que es uno de los pocos museos abiertos sobre la cristiana. Ahí está. Casi la mayoría de estas fotos vienen de allí. Si no tenían al sacerdote, vean el espíritu de los cristeros. Los jefes tenían que cuidar la moral y la religión de sus tropas. Rezaban el Santo Rosario todos los días, de rodillas o como pudieran. Ese día podían haber no comido, tormenta, lluvia, sol, lo que fuera, perseguidos como animales, pero antes de descansar, rezar el rosario. En su fe en Dios y en la Virgen Santísima, ese es el espíritu, ¿verdad?, de nuestros abuelos. Por eso ahí está la fe. Y que ese es el ejemplo, uno de los ejemplos que nosotros nos dan ahora. Aunque no hay persecución de sangre, como hace un siglo, pero miren, dice nuestro Señor: no temas al que puede matar el cuerpo, teme más al que puede matar el alma. Y ustedes son papás, ¿no? Y vean, quieren matar la inocencia de los jóvenes, de los niños, de los hijos, a través de internet, a través de la pornografía, a través del pecado. Esta es la persecución, sobre todo actual. Y una dejadez tan grande de muchos de las nuevas familias, de los jóvenes, que se alejan de Dios, se alejan de los sacramentos, se alejan de la moral. No solamente culpa del mal gobierno, no solamente. Los verdaderos héroes de nuestro país no son los oficiales, son estos, por ejemplo. A mí esa foto siempre me llena de un enorme respeto, de ternura y de ánimo. Ahí está un cristero muerto, humilde, como de un lado su mamá y del otro su esposa. Vean los rostros los ojos de esas mujeres. Hay rencor, hay enojo, hay una dulzura, hay una resignación. Pues sí, él murió por Cristo Rey, ¿verdad? Mi hijo o mi esposo, ¿no?, hizo su deber. Ahí está la fe, sobre todo de nuestras mamás, de nuestras madres. El día que nuestras familias en México, en América, en todo el mundo, nuestras mujeres, nuestras mamás, nuestras hermanas, dejen de transmitirnos la fe en la familia, se acaba. La mujer
es la transmisora natural de la fe y de los valores en la familia. Esa es la que más ataca al demonio, obviamente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, eso viene de la Biblia del Génesis. Pondré enemistad entre ti, serpiente, es el juicio de Dios, y la mujer. Y eso es actualísimo hoy, ¿o no? Bueno, veo que están medio cansados algunos y ya están diciendo sí. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Cuando ya estén aburridos, levantan la mano y le paran. No, vamos. Diga. Ya le dije, pues, donde había capellanes cristeros, andaba el padre un poco de aquí para allá. ¿Cómo? Bueno, no. Atención, no es tan brutal el juicio. Una cosa es defensa propia. Más adelante lo veremos. El catecismo de la Iglesia Católica y la moral cristiana dice que la defensa, incluso la defensa, es un recurso legítimo cuando no hay otro más, ¿verdad? Va a aparecer más adelante. Vamos a los sacerdotes. Vean, el odio del demonio en toda la historia de la Iglesia, pues obviamente siempre se dirige a lo sagrado, a los lugares, tal, y a las personas. El sacerdote es un hombre consagrado por Dios, obviamente, otro Cristo. Y entonces, donde encontraban un sacerdote, le hacían esto. Por ejemplo, dice cura de Zapotlán, Jalisco, hoy Ciudad Guzmán, que no estoy seguro, se llamaba Inocencio Flores, en otras versiones era el padre Gumersindo, otro apellido. Lo ahorcaron de ese árbol y luego ya muerto, el jefecillo les dice a los soldados, bueno, practiquen el tiro al blanco. Y lo acribillaron. Y lo dejaron ahí 3 días. En el letrero decía, este es el cura Sedano, Gumersindo Sedano. El que lo baje le va a pasar lo mismo. Entonces, hasta que no salieron los federales de ese pueblo, la gente no pudo, pues, enterrar al padre, ¿verdad? El cura de Zapotlán. Entonces, ese es el odio del demonio, especialmente, pues, contra la fe. Y esa es la persecución, destruir lo sagrado. Como Satanás no puede nada contra Dios, contra Cristo, pues ensaña contra las criaturas. Y sobre todo, pues, contra el hombre sacerdote. Y aquí lanzamos con todo lo demás que se ha dicho, ¿verdad? La importancia de ustedes y de todos, de apoyar al sacerdote en su soledad, en sus necesidades, en su formación permanente. Esta es otra foto impresionante. Señor don Francisco Vera, anciano sacerdote, fusilado en Jalisco. Su delito, celebrar la Santa Misa, 1927. Esa foto es impresionante. La misa es el sacrificio de Cristo. Vean, ahí está el Padre, serenísimo, revestido de sacerdote, celebrando su último sacrificio, el que le llevó directamente al cielo. Y lo fusilaron, ¿no? Porque no era una iglesia, posiblemente un granero, ¿ven? Las iglesias estaban cerradas, los templos, pues, celebraban de oculto y ahí lo descubrieron. En algunos de esos casos sí fue por delación, delataban, nunca. ¿Se acuerdan de un tal Judas, no? Que por 30 monedas nunca han faltado en la historia, ¿verdad? Y por unas pocas monedas, pues siempre había gente que se prestaba a delatar. Allí celebran misa clandestina. Ese es un cura, ese tal. Bueno, ahora voy a dar algunos datos más concretos de otros sacerdotes. El primer sacerdote santo, ya canonizado, asesinado en la Revolución, es este padre, San David Galván. Lo mataron casi a un costado de la Catedral de Guadalajara, 30 de enero de 1915, vean, plena época de Revolución, carrancistas contra villistas. Era un relajo, ¿no? De Carranza, de Villa, de Zapata, de Pascual Orozco, tal. Entonces, por ejemplo, mis abuelos de Jalisco, de San Ignacio Cerro Gordo, cerca de Arandas, pues ahí plena época de revolución y de cristiano. Mi abuelo lo iban a ahorcar. ¿Por qué? Porque los cristeros batían a los federales, llegaban estos a las poblaciones pequeñas y se desquitaban contra los pacíficos. Toman a mi abuelo y otros 4 del pueblo, ustedes son colaboradores de los cristeros. No, pues nosotros nada, aquí vivimos. Pues si no pagan, era una extorsión, si no pagan sus 200 pesos de plata, despídanse de sus viudas, y así. Pues así, bueno, él y así mucha gente de la zona de los Altos de Jalisco
dejaron todo y se fueron, por ejemplo, a León, que queda más cerca de Guadalajara incluso. Por eso mis abuelos venían de allá de Jalisco. Bueno, el padre de David Galván lo matan en 1915, lo fusilaron unos carrancistas, un tal Vera, Enrique Vera, que le tenía inquina a este padre, porque él se había interpuesto entre este sujeto sin escrúpulos y una jovencita a la que él se quería robar. Y él la defendió, y entonces en la primera ocasión que este tal Enrique Vera volvió a encontrarse al padre de David Galván, que era muy joven, lo mandó fusilar. ¿Verdad? Ahí está. Dice, como le vendaron los ojos, distribuyó los objetos que portaba. No quiso que le vendaran los ojos. Y frente a los del pelotón, señaló el pecho diciendo, les perdono lo que ahora van a hacer conmigo. ¿Verdad? Y así, San David Galván, primer de estos mártires, cronológicamente de los que ya están canonizados. Posiblemente antes ya había otros, sacerdotes o laicos. Santo Sabás Reyes, de Tototlán, Jalisco. Tototlán para nosotros también tiene, creo que hay un rancho, ¿verdad?, donde también fue el candidatado. A nosotros, al padre Alfonso de mí ya no nos tocó Tototlán, porque fue antes. Y luego ya 2 después, sí, lo conocían como Tototlán de los Olores, ¿no? Porque tenías a un lado vacas y a otro lado puerquitos. Claro, el padre Sabás Reyes era el vicario en la parroquia del Ladrillo Rojo del pueblito. Ahí está, donde lo torturaron ahí. Lo tomaron prisionero el lunes santo y terminan su martirio larguísimo y dolorosísimo el miércoles santo, 13 de abril del año 27. Y abajo, en una colinita a las afueras del pueblo, miren su santuario precioso, Tototlán. Muchísima gente no lo sabe. Jalisco tiene 17 santuarios de mártires. 17. Es la mayor concentración de santuarios de mártires de todo el continente americano. Posiblemente rivaliza con regiones de Europa. Pero es un patrimonio que muchos mexicanos ni conocen. Comercial. El próximo sábado, el 7 de mayo, yo iré con gente de Guadalajara. Vamos a hacer una peregrinación a 3 santuarios: Tototlán, Santo Sabás Reyes, Toribio Romo y San Pedro Esqueda, pariente del superior nuestro de Rosedal, padre José Esqueda. Bueno, ahí está el santuario de este santo de mártir, San Pedro Esqueda. Sabás Reyes. El santo mártir sacerdote más conocido, sin duda, es Santo Toribio Romo, también de ahí, de Santana de Guadalupe, entre Jalostotitlán y San Miguel, en plenos altos de Jalisco. No tenía ni 4 años de sacerdote, 28 años de edad, y lo matan, lo asesinan. Su hermana, ahora la mencionaré brevemente. Lo misterioso de este caso, de este padre, es el patrono de los migrantes. Él nunca salió de Jalisco, tenía 28 años cuando lo murieron, y se ha constituido misteriosamente, Dios lo sabe, patrono de los migrantes. Porque hay testimonios certificados, algunos de ellos con notario público, de gente que dice en los años 80, 90, yo cruzando la frontera en el desierto de Arizona, ya perdido y muriéndome, llega una camioneta, se baja un joven de ojos azules, en español, y me rescata. Me lleva a un lugar, me da agua. ¿Cómo te llamas? Me llamo Toribio Romo, sin conocerlo para nada. Y al padre Toribio Romo, sacerdote, lo matan en el año 28. Ahí está, ¿verdad? Lo sorprendieron también algún delator en una cabañita, murió cerca de Tequila, en una barranca cerca de Tequila, Jalisco, donde él estaba escondido ejerciendo su ministerio, y solamente estaba con él en esa cabañita, en otro cuarto, su hermana María, Ica. Ella fue la que gritó, ¡viva Cristo Rey! Un apunte de esta gran mujer, porque no podemos dejarla pasar. Esta es la familia Romo González, de ese pueblo de Santana de Guadalupe, gente muy bonita, muy presentada, todos criollos, ¿verdad? Entonces, arriba están en sotana negra, Santo Toribio, y a su lado, no el de bigote, el más joven, es su hermano Román, que también fue sacerdote. Su hermana María era la mayor, toda vestida de negro. Esta gran mujer, como eran tan pobres, no tenían aves ni para guaraches, y Toribio dice, yo quiero ser sacerdote.
Y sus papás le dijeron como a San Juan Bosco, hijo mío, eres hijo de campesinos, no tenemos dinero. Pero ella dijo, no, si Toribio quiere ser sacerdote, yo no me caso. Para que él, y les dieron permiso, estamos hablando de 1911, empieza la revolución, y entonces se van con permiso a los papás, ella casi de 18, casi 20 años, y él de 11, y van a Jalostotitlán para que él estudiara, entrar a la escuela. Se levanta ella a las 4 de la mañana a hacer tortillas, lavar ropa, y todos para que su hermano estudie. Cuando tiene 14 años, Toribio entra al seminario de San Juan de los Lagos. Y ella dice, pues bien, ya, terminé. Y entonces viene el Román y dice, yo también. Bueno, vuelve a empezar, ¿no? Esta hermana de dos sacerdotes murió en 1957 en Guadalajara y es madrina de muchos sacerdotes. Dedicó su vida, ella es una adelantada de Logos. Esta gran mujer, toda su vida fue madrina de muchos seminaristas pobres. Y hay actualmente sacerdotes ancianos, sobre todo en Jalisco, que dicen, a mí me llevó al seminario y me pagó Kika, decían María Kika Romo, la hermana de Santo Toribio. Una gran mujer, ¿verdad? Una madre de vocaciones sacerdotales. El santuario de Santo Toribio en Jalisco, Santana de Guadalupe, es grandioso. Gracias a los donativos, sobre todo los migrantes, pues ya han hecho un gran santuario, el de arriba, y el de abajo es el primero. Y una casa sacerdotal, o sea, es un gran santuario hermoso. Recibe más de 1 millón de peregrinos al año. Hoy en día creo que es el cuarto o tercer lugar de lugar religioso más visitado de México. Desde luego, Nuestra Señora de Guadalupe, San Juan de los Lagos, y el tercer lugar, pues por ahí está, no sé cuál sería. Pero de un santo, sin duda, es Santo Toribio Romo. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Cansados? Sí. Algunos sí. Bueno, ya vamos a terminar. San Pedro Esqueda. Les digo, es uno de los lugares que vamos a visitar el próximo sábado 17 de mayo. Abajo está su santuario, chiquito. Ahí ven un mezquite. Y arriba, en la imagen del santo y una lápida. ¿Por qué allí? Porque lo llevaban prisionero de San Juan de los Lagos a no sé qué población, y el padre ya desfallecía, lo habían golpeado, mártir. Y entonces en ese mezquite querían quemarlo, los brutos. Y el padre ya no tenía fuerzas, pues se desesperó el federal, sacó su pistola y ahí lo remató. Y por eso en ese mezquite, que reverdeció, estaba seco el mezquite. Por eso dijo, aquí lo vamos a quemar a este cura. Pues no lo quemaron, ahí lo dejaron muerto, y luego el mezquite ya sigue vivo. Al ladito construyeron su santuario, ahí está. Su martirio fue el 18 de noviembre del año 1928. Se llama el pueblito o la localidad Teocaltitán de Guadalupe. Está a 10 kilómetros de Santo Toribio. Por eso una jornada de santuarios de mártires queda muy bien. Saliendo, por ejemplo, de Guadalajara, podría ser de otro lugar, visitamos Tototlán, San Pedro Esqueda, donde vamos a celebrar la misa, Santo Toribio Romo, y en la tarde se regresa a Guadalajara. Un día, una jornada. Si alguien se anima, podemos organizar algo también, ¿verdad? Pues bueno. Pero esta ya la haremos el 17 de mayo, Dios mediante. Otro santo, no son todos, no hay tiempo para presentarles todos, pero son algunos sacerdotes mártires de Cristo Rey. San Rodrigo Aguilar era párroco de Unión de Tula y Ejutla, al sur de Jalisco. Dos datos interesantes de este santo. Era poeta y cantaba muy bien. Ya no está el padre Vincent, ¿verdad? Bueno, no sé por qué le echan carrilla al padre Vincent, no, lo del canto, ¿no? Le echa ganas el buen hombre, ¿verdad? Pero puede decir que no es lo suyo. Pero bueno. Entonces este era un santo poeta, escritor y capellán de las adoratrices. En Ejutla, Jalisco, está el segundo monasterio de adoratrices más antiguo de México. Hay uno en Cotija, pero creo que en México hay como 30 de adoratrices, ¿no? Maravillosas estas santas mujeres. Y los federales llegaron a Ejutla, profanaron el monasterio, corrieron a todas las religiosas. La madre superior estaba bien enferma, murió, le quitaron las medicinas y todos los disgustos. Y al padre lo llevaron a la plaza de Ejutla, foto de abajo, y lo colgaron de la rama de un mango. Ahí está el mango al lado. Las 3 veces que lo levantaron, le decían,
Fíjense, este es otro de los motivos del verdugo, del persecutor contra el mártir. Quererle obligar a renegar su fe. Le decían, cura, basta que digas, muera Cristo Rey, o viva el gobierno, y te perdonamos la vida. No, esto no es un juego. Viva Cristo Rey. Primera, no. Y hasta la tercera vez ya estaba totalmente su garganta destrozada y todo. Sacó fuerzas y viva Cristo Rey, apuntando para arriba. Eran las 2 de la madrugada del 28 de octubre del año 27. Yo, leyendo estos datos, dicen que vecinos de Jutla, muchos escondidos por el temor de estos federales, o escondidos en las montañas cercanas, a la hora que mataron al padre, 2 de la madrugada de ese día, vieron un gran resplandor en el cielo. A la hora que volaban al cielo este santo. San Rodrigo Aguilar Alemán, párroco y capellán. Viva Cristo Rey 3 veces, ¿no? Ese es el testimonio de la fe. Hago un paréntesis, en España, que fue brutal la persecución, mucho más fuerte que aquí en México. 10 años después, 1936 en adelante, los comunistas españoles sí que eran brutos, de los más brutos, ¿no? Querían obligar a blasfemar, sobre todo si tenían preso a un sacerdote, querían obligarlo a blasfemar. Un insulto horrible a Dios, a la Virgen. Y no hubo un solo caso en España, y fueron miles de mártires, por eso digo mucho más que en México. No hubo un solo caso de un seglar o un sacerdote en España que blasfemara. Ahí está la fortaleza que Dios da a su mártir. Santo Tomás de Aquino dice que es una llamada de Dios el martirio, ¿no? Y Dios da al mártir el don de la fortaleza, virtud cardinal, en grado eximio, para que resista hasta el final y dé el testimonio de la fe. Como digo, pues no podemos saberlos todos, pero aquí en esta lista, el que encabezó es todos los mártires mexicanos canonizados en mayo del 2000, San Cristóbal Magallanes. Lo mataron junto con él era el párroco, y lo matan junto con el padre Agustín Caloca, también mártir, en Colotlán, Jalisco. Creo que ellos dos eran párroco y vicario de Cocula, Jalisco. Y ahí está la lista de los 25 santos mártires de Cristo Rey canonizados en mayo del 2000 por San Juan Pablo II. 3 están en cursiva porque eran laicos, son laicos. Salvador Lara Puente, Manuel Morales y David Roldán Lara. Los mataron junto con su párroco, al que lo tomaron, creo que es el padre Luis Batis. Lo toman prisionero unos federales fuera del norte de Zacatecas, y los mataron en el campo. Entonces su párroco y los 3 laicos que iban con él son ya santos. Estos datos los pueden encontrar muy fácilmente en libros, pero también en internet, ¿no? Los santos mártires del mayo del 2000, por ejemplo. Porque luego hay otro grupo, de los cuales son beatos todos, o menos uno, beatificados en noviembre del 2005, Jalisco, en el estado de Jalisco de Guadalajara. De esos 13, del 2005, eran 10 laicos y solo 3 sacerdotes. Qué bonito eso también. De los laicos de ese grupo ya es santo San José Sánchez del Río, el jovencito de Zaguayo. Como les presenté el primero cronológicamente, San David Galván, de 1915, ahora vamos al último cronológicamente de los santos sacerdotes mártires. San Pedro de Jesús Maldonado, de Chihuahua, martirizado el 11 de febrero del año 37 en Chihuahua. Ya había terminado la cristiada, pero seguía la persecución. Ya les dije que según el Estado federal era el sátrapa y puede ser peor que otros, ¿no? En Chihuahua en ese tiempo, obispo Antonio Guízar, hermano de San Rafael, el gobernador era un terrible, Rodrigo Quevedo, que pues pelea en maldad y anticlericalismo con el de Veracruz, Adalberto Tejeda, y el peor de todo fue Garrido Canaval, Tomás Garrido Canaval, de Tabasco. Mártir de la Eucaristía
porque defiende la Eucaristía del ultraje, ¿verdad? Y se le hicieron, lo golpean con cachas de fusil y le rompen el cráneo y le meten la Eucaristía a fuerzas en la boca y así salvó, ¿verdad? De un sacrilegio. Este padre Maldonado, muy querido en Chihuahua, bien, están haciéndole su santuario muy digno, todavía no lo han terminado, a las afueritas de Chihuahua, en una colina, el santuario de San Pedro, es el único santo de Chihuahua, y es mártir, entonces lo aprecian mucho. Unos días antes de su muerte, él estaba escondido en un rancho de Santa Inés, a las afueras de Chihuahua. Entonces, dice que llegó al comedor y le dijo a la gente, ¿qué soñaron ustedes? A ver, cuéntenme sus sueños. Igual yo les voy a contar lo que soñé. Soñé que iba en una ciudad grande con mucha gente y oía a la gente que gritaba, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva los mártires! Y también gritaban, ¡viva el Padre Maldonado! Tuvo una premonición, a veces Dios es así, de su muerte, de su martirio, pero justamente de su entierro. Ya cuando lo llevan de Santa Isabel a Chihuahua, murió en un hospital regional de Chihuahua, pero ya gravísimo, la gente de Chihuahua dijo, ya, basta. Lo toman, se lo llevan a enterrarlo multitudinariamente, miles de personas, y abrieron las puertas de la catedral y tocaron las campanas. Como en Veracruz, ¿verdad? Que pasó también así, Orizaba y así. La gente dijo, ya, basta, y abrieron los templos. Hasta el año 37 en Chihuahua, fíjense. Persecución religiosa, por tanto. Y otros tres, rápido. Entre los beatos mártires, un español, Padre Andrés Solamo List, que era claretiano, estaba en León. Lo martirizan en abril del año 27, cerca de León. Y siendo español decían, padre, usted puede pues, salir del país, puede protegerlo, váyase al consulado. Y dijo, no, aquí me mandaron y no me muevo. Y si Dios me pide mi vida, si Cristo me pide mi vida, aquí estoy. Y así fue. No valió que fuera extranjero, lo que fuera, y él dio su vida también por Cristo, junto con otros dos, un laico y otro sacerdote. Beatificado entonces en noviembre del 2005 en Guadalajara, en el Estadio Jalisco. Yo estuve en esa beatificación en el Estadio Jalisco en la tarde y miren, el cielo se puso rojo, rojo como la sangre de los mártires, cuando el cardenal Saraiva Santos, portugués, delegado del Papa, decretó a los 13 nuevos mártires beatos. Cosas hermosas, ¿no? De un seglar, que no lo menciono aquí por falta de tiempo, de Arandas, Jalisco, ahí lo matan, su esposa, jovencito los dos, lo fusilan también él, y su esposa tenía 4 meses de embarazo. Y entonces estuvo presente en el estado de Jalisco, su hija, que nunca conoció, estuvo presente en la beatificación de su padre, el 2005, ahí en Guadalajara. Y hablando de Veracruz, ¿verdad? Pues vean, llevaba 2 meses de sacerdote el padre Ángel Darío Acosta, cuando esbirros por órdenes de Adalberto Tejeda fueron a matarlo. En realidad, Tejeda había dado, sí, a todos sacerdotes y sobre todo buscaban a Monseñor Rafael Guízar. Entonces aquí a lo que decía el padre Patrick, después de que matan al padre Darío Acosta y hirieron a otros sacerdotes, cuando San Rafael se presenta ante ese criminal, que era Adalberto Tejeda, y le dice, aquí estoy yo, deje de maltratar a mis sacerdotes. Y eso le impresionó a aquel sujeto y le dijo, usted es un valiente, vaya. Pero ya antes habían matado al padre Ángel Darío Acosta, de 2 meses de sacerdote, mientras daba la doctrina cristiana a los niños en una iglesia de Veracruz. Sí. Pues así, ¿verdad? Casos. Por eso, pues sí, la diócesis de Veracruz está promoviendo mucho. Falta el milagro para su canonización. Les digo, la beatificación y la canonización pues son 2 actos del magisterio, ambos obviamente del Papa, que puede delegar. Canonizar solo lo hace el Papa. Por eso en el caso ahora reciente de Carlo Acutis está suspendida la canonización hasta el nuevo Papa, porque es un acto del magisterio del Papa.
En cambio, beatificar, el Papa puede delegar, como en muchísimos casos. Y para un mártir, basta comprobar su martirio, todo un proceso también que sigue la diócesis, la iglesia, y entonces es beato. Pero para su canonización sí se requiere un milagro. Nos falta el milagro para él y otros beatos mártires. En el caso de José Sánchez del Río se comprobaron varios milagros y por eso ya es santo. En esa época es el Papa Pío XI, el Papa, y él es el que bendijo la jaculatoria Viva Cristo Rey. Dice, en México, durante la persecución, el peligro de muerte, basta que lo diga con los labios o con el corazón, indulgencia plenaria. Viva Cristo Rey. Bueno, es el tiempo, ¿verdad, Padre? El tiempo es un tirano, y aquí ya nos estranguló, porque pues son las 2:30. Pero no sé si esto les ha ayudado, les ha servido, y agradezco su atención. Agradecemos al Padre Pozo su charla muy iluminadora, muy histórica, muy nuestra, porque somos hijos de mártires de la sangre de los mártires. Había un santo que se llama Pascual Bariló, España, que vivió en Roma, y él decía que con temor pisaba el suelo de Roma, porque estaba regada una mansalva de la sangre de tantos mártires de los primeros 3 siglos de persecución cristiana. Entonces, debemos de tener un gran respeto por estas tierras nuestras, que está regada por la sangre de nuestra fe. de tantos mártires. Y tenemos que volver a enseñar a los hijos y a los nietos esto, que no seamos indiferentes a dar la vida por la fe, por Jesucristo de esta gente, y gracias a eso tenemos nosotros fe. Sí. Gracias a eso conservaron la fe nuestros bisabuelos, tatarabuelos, papás, ¿no? Y tenemos que transmitirla en un mundo muy difícil, muy alejado de Dios, con muchas ideologías, decía el Padre Alfonso, atacar a nuestros jóvenes, nietos, hijos, pero no hay que renunciar, porque la fe es la vida. Ellos lo sabían, por eso aman la vida. La fe es la vida de la vida. Es lo que hace sustancial nuestra pobre vida hermana. Saber que somos amados, todo lo que hemos meditado, las extraordinarias conferencias de todos los ponentes, pero es gracias a nuestra fe, todo lo que hemos hablado y hemos escuchado. Así que tenemos que conservar la fe. Conocer nuestra historia, porque de ahí viene también el conocimiento. La fe aumenta con el conocimiento. ¿Ven? Gracias a Dios encontré la foto bien en el detalle. La foto es histórica, Estadio Jalisco, noviembre del 2005. Los tumulitos blancos son los 13 beatos, y vean el cielo de Guadalajara de esta tarde, rojo, ¿verdad? Por de estos beatos mártires. Bueno. Ya en la lectura comida, como tenemos un poquito de colchón en la tarde, que haya también preguntas sobre el tema que pueda responder. Hay mucho más. Padre Patrick, todavía está. Pero la tarde ya está más dedicada también a la reflexión de ustedes mismos. Que tomen algunos minutos para exponer logros, dificultades, dudas, y también pregunten a los demás qué han hecho ante estas dificultades que tenemos sobre la escolar. Creo que la parte, digamos, iluminativa ya pasó. Ahora viene la parte práctica entre ustedes, de llevarse cosas prácticas, de experiencia, de prácticas, de dificultades que hemos vivido entre todos nosotros para llegar a nuestras sedes, a nuestras localidades diócesis, con mucho entusiasmo, ¿verdad? A seguir sirviendo a los obispos y sacerdotes. Ahorita no podemos porque a las 2:30 es la comida y estamos saliendo arriba. Toda la gente se va y prepara una comida muy sabrosa, muy mexicana, en la cascada. Ya saben, arriba. Si alguno tiene más dificultad de caminar, puede ir al coche. Algunos coches. Gracias a ustedes por su paciencia, se han portado muy bien. Ahora conviene una buena comida.